Good evening, Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We continue our series on the book of Acts in chapter 10. Seguimos con nuestra serie del libro de los Hechos en el capítulo Let's 10. say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, we thank you for your word. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Open our hearts. Abre nuestros corazones. Help us to receive everything you want to teach us Ayúdanos a recibir todo lo que tú quieres for enseñarnos your glory. para tu gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén y Praise amén. God. Amen. In chapter 10, En el capítulo 10 we see that there's a change in the direction of the church. vemos un cambio en la dirección de la iglesia, Because up till now, the Jews thought salvation was only for the Jews. porque hasta ahora los judíos creían que la salvación era solamente para los judíos. They looked at the Gentiles, those who were not Jewish, as lesser people. Veían a los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, como de inferiores. The Jews were the chosen people of God, Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, set apart from the rest of the world. separados de todo el mundo. They had Moses, they had the law of Moses, Tenían a Moisés y las leyes de Moisés. they had the covenants and the prophets. Tenían los pactos y las promesas. And the Gentiles were just there to maybe fill the gates of hell. Y los gentiles estaban ahí para llenar el infierno. But they were not interested in reaching out, or they didn't think salvation was for the Jews. Ellos no estaban interesados en alcanzar a los gentiles porque no creían que la salvación era para ellos. But the reason God has set the Jews apart Pero la razón por la que Dios separó a los judíos and made them a special people y los hizo un pueblo especial and blessed them and prospered them y los bendijo y los prosperó was so that they could be a light among all the nations of the world, fue para que ellos fueran luz en medio de todas las naciones, so that all the nations will be drawn to God. para que todas las naciones fueran acercadas a Dios, Because it was the heart of God to save all the nations porque era del corazón de Dios salvar a todas las naciones through the Jewish people. a través del pueblo judío. But they didn't understand that. Pero ellos no lo entendían así, And many still don't understand that today. y aún hoy en día no lo entienden así. There's an arrogance about being Jewish Hay una arrogancia con ser judío, because they think they are God's exclusive people. porque ellos creen que son el pueblo exclusivo de Dios. But if the Jews would read the Old Testament Pero si los judíos leyeran el Antiguo Testamento more carefully, más they would see cuidadosamente, all the prophecies. pueden ver todas las profecías. Let's read one in Deuteronomy chapter 7 Vamos a leer una en Deuteronomio capítulo 7 and verse 6. y versículo 6. Deuteronomy 7:6. Deuteronomio 7:6. It says, "For you are a people holy to the Lord your God. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession." Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, Out of all the peoples who are on the face of the earth. más que todos los pueblos que están sobre la So tierra. they would read this and they would say, "See, we're not like everybody else. Entonces leían esto y decían, ves, no somos igual como los demás. We are his treasure. Nosotros somos su We tesoro. are better than all the people on the earth." Nosotros somos mejores que todo el resto del mundo. But then we read a prophecy like in Isaiah 49, Pero luego leemos una profecía en Isaías 49, verses 5 and 6. versículos 5 y 6. It says, "Now the Lord says, He who formed me from the womb to be his servant to bring Jacob back to him." This is talking about Jesus. Hablando de Jesús. Read it. 5 and 6. 49:5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob "And that Israel might be gathered to him, y para congregarle a Israel, for I am honored in the eyes of the Lord, and my God has become my strength." porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. He says, "It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and bring back the preserved of Israel. I will make you as a light for the nations so that my salvation may reach to the end of the earth." Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel.
También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. So we see the goal of God's purpose was to reach all the nations of the earth Entonces vemos cómo la meta de Dios era alcanzar todas las naciones de la tierra with salvation con la salvación through Jesus Christ. a través de Jesucristo. Let's read one more in Zechariah, Vamos a leer uno más en Zacarías, verse 11. versículo 11. It says, and many nations shall join themselves to the Lord in that day and shall be my people. Zechariah 2:11. Zacarías 2:11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, And they shall all be my people. y todos me serán por pueblo. This is the heart of God. Este es el corazón de Dios, And it's in the Old Testament. y está en el Antiguo Testamento. So Jesus himself, when he was teaching Jesús mismo, cuando enseñaba in John chapter 10 en Juan capítulo 10, and verse 16, versículo 16, he said, I have other sheep that are not of this fold. él dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, I must bring them also, and they will listen to my voice. los traeré y ellos escucharán mi voz. So there will be one flock and one shepherd. Entonces va a haber un rebaño y un pastor. So in Christ, En Cristo, the goal is that the Jews and the Gentiles will be one, la meta es que los judíos y los gentiles van a ser uno, with one shepherd. con un solo pastor. So this was a hard lesson for the disciples to learn. Esta fue una enseñanza muy difícil para los apóstoles. They thought that if a Gentile wanted to be part of God's people, Ellos pensaban que si un gentil quería ser parte del pueblo de Dios, maybe if they became Jewish tal vez si ellos se convertían en judíos and followed the law of y Moses, seguían la ley de Moisés, there was a possibility. tenían una posibilidad. But now that Jesus had come, Pero ahora que Jesús ha venido, they thought it was only for the Jews. creían que era solamente para los judíos. And so now God had to do something. Entonces Dios tenía que hacer algo. And he begins to do it in chapter 10 Y empieza a hacerlo en el capítulo 10 with a Roman centurion. con un centurión romano. This is God teaching a lesson. Esto es Dios dando una The enseñanza. Romans were the enemies of God's people. Los romanos eran el enemigo del pueblo de Dios. They were under the oppression of Rome. Estaban bajo la opresión de Roma. And so we begin reading in Acts chapter 10 verse 1. Y empezamos en el capítulo 10, versículo 1. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. He was a devout man who feared God with all his household and gave alms generously to people and prayed to God always. Hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios He siempre. was a good man, Él era un hombre bueno, but he wasn't saved. pero no era salvo. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Many people don't even meet these qualifications. Muchos ni siquiera cumplen con estos requisitos. He was devout. Era devoto, He feared God él era temeroso with his whole family. con toda su casa, He gave to the poor daba limosnas and he prayed always. y oraba siempre. He was a good man, Él era un hombre bueno, but he was not saved. pero no era salvo. Verse 3 says, about the 9th hour of the day, that's about 3 o'clock in the afternoon, Dice el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena, que es alrededor de las 3 de la tarde. he saw clearly in a vision an angel of God coming and saying, Cornelius. Vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. And when he observed him, he was afraid. What is it, Lord? Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? And he said, your prayers and your alms have come up as a memorial before God. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. That's incredible. Eso es increíble. An angel appeared Un ángel se le apareció to a man that was not even saved a un hombre que ni siquiera era salvo, because he was a good man. porque era un hombre bueno.
and we see his prayers were before God, Vemos que sus oraciones estaban delante de Dios, even though he wasn't saved. a pesar de que él no era salvo. God listens to the prayers of everybody, Dios escucha las oraciones de todos. and even his giving was before God. Aún sus limosnas estaban delante de Dios. Because when we are generous, when we help the poor, God notices. Porque cuando somos generosos y ayudamos a los pobres, Dios lo nota. Even if you're not saved, Aún si tú no eres salvo, it touches the heart of God. toca el corazón de Dios. So God does something Entonces Dios hace algo when he sees that in a person. cuando ve eso en una persona. He said, your prayers and your alms, verse 5, now send men to Joppa and send for Simon, whose name is Peter. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. And he is lodging with Simon a tanner, whose house is by the sea. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. And he will tell you what you must do. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Because now God is getting ready to save Cornelius. Porque ahora Dios se está alistando para salvar a And Cornelio he's going to use Peter. y va a usar a Pedro. He was probably the most legalistic of all the disciples. Él era el discípulo más legalista de But todos. God is trying to teach him Pero Dios está tratando de enseñarle that salvation now is for the Gentiles also. que la salvación es también para los gentiles. And verse 7 says, the angel spoke to him and departed. And so Cornelius called two of his servants, a devout soldier from among those who waited on him continually. En el versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. Verse 9 says, the next day, Dice el versículo 9, al día siguiente, when they were going on their journey and they drew near to the city, Peter went up to the housetop to pray in the 6th hour. dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, That's about 12 in the noon hour. que es en las 12 del mediodía. Then he became very hungry and wanted to eat, but while they made ready, he fell into a trance and saw heaven opened and an object like a great sheet bound at the four corners descending to him and let down to earth. Y Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Amen. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. And in it were all kinds of animals, wild beasts, creeping things, and birds of the air. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. And a voice came and said, rise, Peter, kill and eat. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. So Peter went to pray. Entonces Pedro fue a orar. It's hard to pray when you're hungry. Es difícil orar cuando tienes Let me hambre. say amen. ¿Cuántos dicen amén? When you're trying to pray and you have an empty stomach, Cuando tú estás tratando de orar y tienes el estómago vacío, that's why fasting is very difficult. por eso es que ayunar es difícil, It develops discipline. porque desarrolla la disciplina, It develops character. desarrolla el carácter, Because many people are moved by their stomachs. porque muchos son movidos por su As estómago. a matter of fact, the Bible says some people, their God is their stomach. Aún la Biblia dice que para muchos su Dios es el estómago. So he was hungry Entonces él tenía hambre and he went into a trance. y él entró en un éxtasis. This was a man of God. Esto es un hombre de Dios. He didn't run down and look for something to eat. Él no corrió y fue a buscar algo de comer. He knew lunch wasn't ready, Él sabía que su almuerzo aún no estaba listo and he just stayed there praying. y él se quedó ahí orando. And then he had this vision, Y luego tuvo esta visión. all these animals. Todos estos animales. And he heard a voice, Peter, kill and eat. Y oyó esta voz que dijo, Pedro, mata y come. Now remember, he's very legalistic. Recuerden que él es muy legalista. He's Jewish, Él es un judío and all the dietary laws. y con todas sus leyes de dieta. And he said, no way, Lord,
I've never eaten any unclean thing. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido. And he refused to obey that voice. Él se negó a obedecer la voz. Then the voice spoke to him a second time. Entonces la voz le habló por una segunda vez. What God has cleansed, you must not call common. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. What a warning Qué advertencia about how we speak. de acerca de cómo nosotros hablamos. We must be very careful how we express Tenemos ourselves. que tener mucho cuidado cómo nos expresamos. We cannot treat the things of God as common No podemos tratar las cosas de Dios como común or the people of God as common. o el pueblo de Dios como común. When Jesus went to Nazareth, Cuando Jesús fue a Nazaret, he was treated like a common person. él fue tratado como un hombre común, The son of Joseph, el hijo de José, the carpenter. el carpintero. And God did not manifest many miracles when he was there. Y Dios no se manifestó con milagros mientras él estuvo ahí. And God said, don't do that. Y Dios dijo, no hagas eso. When God has cleansed something, Lo que Dios ha limpiado it's not common anymore. no es común. Verse 16. Verso 16. This was done 3 times. Esto se hizo 3 veces. And then the object was taken up to heaven. Y luego el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Now I read this and I feel better Yo leo esto y me siento mejor. because sometimes I'm stubborn Porque a veces yo soy testarudo. and God has to tell me things several times. Y Dios me tienes que decir las cosas varias veces. Maybe you're more spiritual than I am. Tal vez usted es más espiritual que yo. But Peter was fighting with the Lord. Pero Pedro estaba luchando con el The Señor. Bible says that he prayed to God 3 times La Biblia dice que él oró 3 veces and God would not heal him, y Dios no le or sanaba God would not take away the thorn in his flesh. o no le quitaba eso que tenía en su And carne. finally, God spoke to him strong. Y luego Dios le habló a él fuertemente. I'm not going to take away that weakness, No te voy a quitar esa debilidad, but my strength will be perfected in your weakness. pero mi gracia se perfecciona en tu debilidad. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? And here he told Peter 3 times, Y aquí él le dice a Pedro 3 veces, kill and eat. mata y come. The rules have changed. Las reglas han cambiado. It's not about Jew and the Gentile Ya anymore. no se trata de judíos ni gentiles. It's about the kingdom of God. Es acerca del reino de Dios. God was preparing him. Dios lo estaba preparando. Verse 17. Versículo 17. Now while Peter wondered within himself what this vision meant, these men who Cornelius sent were there at the house asking for asking for Peter, and they stood before the gate. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. When you have a vision, when you have a dream, Cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes un sueño, write it down. escríbelo. If you can't write it down, tell somebody. Si no lo puedes escribir, díselo a alguien. It's evidence, it's a record. Es evidencia, es un récord. And then later, when you get more information, Luego, cuando tú tengas más información, your dream, your vision will make sense. entonces tu sueño o tu visión va a tener más sentido. So Peter was wondering, he didn't know what the vision meant, Pedro estaba perplejo porque no entendía lo que significaba esa visión, but he was about to know. pero estaba por saberlo. Verse 19. Versículo 19. Again, it says, Peter thought about the vision, Y dice de nuevo, Pedro pensaba en la visión. and the Spirit told him, behold, 3 men are looking for you. Y le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Arise, go down with them, and doubt nothing, for I sent them. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. God knew Peter, Dios conocía a Pedro. so he was making strict rules. Él estaba dándole reglas estrictas. He was setting boundaries. Estaba poniendo las reglas. Listen to them. Escúchalos. You're going to doubt, Tú vas a dudar, but don't doubt. pero no dudes. I'm the one that sent them. Yo fui que los envié. Peter went down, verse 21, to the men that were sent from Cornelius and said, yes, I am he whom you seek. Why have you come?
Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. So now these men are going to explain to Peter why they were there. Entonces aquí los hombres le van a explicar a Pedro por qué ellos estaban ahí. Remember, in the New Testament, Recuerden, en el Nuevo Testamento, in Jerusalem, en Jerusalén, when a centurion wanted to kill somebody or arrest somebody, cuando un centurión quería matar o arrestar a alguien, he would not go do it. He would send some soldiers. él no iba él mismo, sino que mandaba So soldados. the worst day of your life Pues el peor día de tu vida was when soldiers would come to your door and knock on your door. eran cuando llegaban soldados tocando tu And puerta. if you were Jewish, Y si tú eras judío, it meant you were in trouble. quería decir que tenías problemas. So these men that are arriving are very careful to let Peter know that they were friendly. They didn't come to arrest him. Entonces estos hombres cuando se acercaron a Pedro se interesaron en que Pedro reconociera de que ellos eran amigos. Verse 22. And Versículo 22. they said, Cornelius the centurion, a just man, one who fears God and has a good reputation among all the nations of the Jews, was divinely instructed by a holy angel to summon you to his house and to hear words from you. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. So that was a good introduction. Eso fue una buena introducción. In other words, our boss is loved by the Jews. Entonces, en otras palabras, nuestro jefe es amado por los judíos. He's got a good reputation. Tiene una buena reputación. He fears God. Él es temeroso de So Dios. Peter said, okay, you can come in. Entonces Pedro le dijo, está bien, entren. And they stayed there until the next day. Y se quedaron con él hasta el siguiente día. And then they went away with Peter, Y- and some brethren from Joppa went with him. Y dice entonces que al día siguiente levantándose se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Verse 24, the following day they entered Caesarea, and Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. En el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado en sus parientes y amigos más íntimos. Cornelius knew something good was going to happen, Cornelio sabía que algo iba a suceder, that God was organizing this. que Dios estaba organizando esto. And you know, if you're a good person, Y si tú eres una buena persona, you want salvation for your whole family. tú quieres salvación para toda tu You familia. want the blessings of God for your whole Tú family. quieres las bendiciones de Dios para toda tu familia. You don't want to keep it to yourself. No quieres quedártelo para ti mismo. Well, everybody has their own opinion. Todos tienen su propia opinión. Well, you know, let my children decide if they want to believe in God. Dejen que mis hijos decidan si quieren creer en Dios. No, he said, I want the whole family here. No, él dijo, yo quiero que toda mi familia esté aquí. We're going to have a special meeting. Vamos a tener una reunión And I especial. want my friends and my family to participate. Yo quiero que mi familia y mis amigos participen. Let's keep reading. Seguimos leyendo. The following day, they entered Caesarea as Cornelius was waiting for them. Verse 25, and Peter, as he was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet to worship him. En el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. But Peter lifted him up, saying, Stand up, I myself am also a man. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. How many people do you know ¿Cuántas personas usted conoce that pray to St. Peter, que le oran a San Pedro, that kneel down before a statue of Peter? que se arrodillan delante de una estatua de Pedro? Peter did not accept this. Pedro no aceptó He said, esto. I'm just a man. Dijo, yo solo soy un hombre. Verse 27, and as he talked with him, he went in and found many who had come together. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. And then he said, you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or to go to one of another nation. Y- But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
He was getting the revelation. Él estaba recibiendo la revelación. He goes, us Jews, we don't hang out with you guys. Él dijo, nosotros los judíos no nos juntamos con We ustedes. don't even go inside your house. Nosotros ni siquiera entramos a sus It's casas. prohibited Está prohibido because you guys are unclean. porque ustedes no están limpios. We are God's holy people. Nosotros somos pueblo santo de Dios. But Pero God has shown me that the rules have changed. Dios me ha mostrado que las reglas han cambiado. There's a new covenant Hay un nuevo pacto that I should not call any man common or unclean. de que no debo llamar a ningún hombre común o inmundo. Common or unclean. Común o inmundo. Therefore, I came without objection as soon as I was sent for. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. I asked them, for what reason have you sent for me? Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verse 30. Versículo 30. Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. And he goes over the angel and everything the angel said. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y aquí le explicó lo que había visto del ángel. Verse 33. En el versículo 33, So I sent to you immediately, and you have done well to come. Now, therefore, here we are before God to hear all the things that God commands you to tell us. así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. This reminds me of something that happened in Cuba Esto me recuerda algo que sucedió en Cuba, when Juan Carlos, the pastor, started coming to church. cuando el pastor Juan Carlos empezó a venir a la iglesia. He said, I want you to go to Cuba with me. Me dijo, yo quiero que vayas a Cuba conmigo. His daughter was still living over there. Su hija aún vivía allá, His mother was still alive. su madre aún vivía, His niece and his nephews were still over there. sus sobrinas y sobrinos todavía se estaban allá. And he said, I want you to come with me so we can preach the gospel to my whole family. Yo quiero que vengas conmigo para que le prediques el evangelio a toda mi So we familia. went to Havana. Fuimos a La Habana, We had a big house with a lot of food. entramos a una casa grande con mucha comida, And when we arrived, everybody was waiting. y cuando llegamos todos nos estaban esperando. I don't think they were waiting for me. I think they were waiting to eat. Yo no creo que me estaban esperando a mí, estaban esperando que iban a comer, But they had to listen to me first. pero tenían que escucharme primero. And we preached the gospel. Y predicamos el evangelio And we prayed. y And oramos, they all accepted Jesus. y todos aceptaron a Jesús, And then we ate. y luego comimos. It was a big party, just like Fue in the una house of fiesta bien Cornelius. grande como la casa de Cornelio. And so in verse 34, it said, Peter opened his mouth. En el versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca, I like what it says. me gusta lo que dice, Because the Bible says, don't worry what you're going to say. porque la Biblia dice, no te preocupes por lo que ha de decir, Just go solamente ve and open your mouth. y abre tu boca. The Lord will give you the words. El Señor la llenará. And Peter opened his mouth. Y Pedro abrió su boca And he said, in truth, I perceive that God shows no partiality. y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, And in every nation, whoever fears him sino que en toda nación se agrada del que le teme and works righteousness and is accepted by him, y hace justicia is accepted by him. y es aceptado por él. The word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ, he is the Lord of all. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. He is the Lord of all. Este es Señor de todos. That word which was proclaimed throughout Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Everybody knew about John the Baptist. Todos conocían a Juan el Bautista. Everybody knew about Jesus, Todos conocían a Jesús. how he resurrected. Cómo él resucitó. The news spread throughout the whole nation. La noticia se regó por toda la nación. And then it says how God anointed Jesus with the Holy Spirit and power, and he went about doing good and healing all who were oppressed of the devil.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, for God was with him. porque Dios estaba con él. And we are witnesses of all the things which he did in the land of the Jews and in Jerusalem. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, And they killed him by hanging on a tree. a quien mataron colgándole en un madero. And God raised him on the third day A este levantó Dios al tercer día and showed him openly, e hizo que se manifestase, not to all people, but to witnesses chosen before God, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. even to us who ate and drank with him after he rose from the dead. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los And he muertos. commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be the judge of the living and the dead. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. To him all the prophets witness that through his name whoever believes in him will receive remission of sins. De este dan testimonio todos los profetas, que todos que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. So Peter is preaching the gospel, Entonces Pedro estaba predicando el evangelio and they knew many of the facts. y ellos conocían mucho de estas realidades. But while he was still speaking, verse 44, En el versículo 44, mientras aún hablaba, the Holy Spirit fell upon all who were listening. el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. The Holy Spirit just fell. El Espíritu Santo cayó. He didn't have to pray for them. Él no tuvo que orar por ellos. This was for Peter's sake. Esto fue para beneficio de Pedro, Because remember, he was still not understanding if God really wanted to work in the Gentiles. porque recuerden que Pedro todavía no estaba seguro si Dios verdaderamente quería obrar con los gentiles. So God said, watch what I'm going to do. Entonces Dios le dijo, mira lo que voy a hacer. I'm going to interrupt your preaching Voy a interrumpir tu prédica with the power of the Holy con Spirit. el poder del Espíritu Santo. Verse 45. Versículo 45. And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo, For they heard them speak with tongues and magnify God. porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Remember, Peter went with a few other Jews, Recuerden que Pedro llegó con algunos de los judíos, God's chosen people, el pueblo escogido de Dios, in a covenant with God en un pacto con Dios, because of circumcision, por la circuncisión, God's holy nation. la nación santa de So Dios. now they were like, uh-oh, Entonces ahora están como, oh, we're not special. nosotros no somos tan especiales. God is a father, El Dios es un padre and he wants many sons and daughters, y Él quiere muchos hijos y not hijas, just us. no solamente a nosotros. And they saw that they received the Holy Spirit. Y vieron cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. How did they know that? ¿Cómo sabían esto? That they received the Holy Que Spirit? recibieron el Espíritu Santo. Because they were speaking in tongues. Porque estaban hablando en lenguas, Not by their character, no por su carácter, not because they looked spiritual, no porque parecían or espirituales they knew the Bible. o porque conocían la They Biblia. knew they had received the baptism in the Holy Spirit because they were speaking in tongues. Sabían que habían sido bautizados con el Espíritu Santo porque estaban hablando en lenguas. This is the initial sign of the baptism in the Holy Spirit. Este es el signo inicial del bautismo del Espíritu Santo, Not the fruit of the Spirit, no los frutos del Espíritu, but the initial speaking of other tongues. sino lo inicial, hablar en lenguas. So it was a powerful move of God Entonces era un mover poderoso de that Dios shocked Peter and the other men that were there. que dejaron a Pedro y a todos los hombres que estaban ahí atónitos. So then Peter answered, "Can anyone forbid water for these should not be
that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just like we have? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como And he nosotros? commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay for a few days. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. The evidence that Peter needed to see, La evidencia que Pedro necesitaba ver, because he was one of the leaders among the disciples, porque él era uno de los líderes de los discípulos, was that God would baptize him in the Holy Spirit. era que Dios los estaba bautizando en el Espíritu Santo. And then Peter could not reject baptizing them. Y entonces Pedro no podía rechazar bautizarlos. So he commanded that they all go and be baptized. Entonces mandó de que todos fueran bautizados. Usually the baptism will come and then the baptism in the Holy Spirit. Water and then the Spirit. Usualmente venía primero el bautismo en las aguas y luego el del Espíritu. Jesus said you must be born again. Jesús dijo, usted debe ser nacido de nuevo. And then you must be born of the water and born of the Spirit. Y luego usted será bautizado en el agua y luego del Espíritu. But we see that God is sovereign. Pero vemos como Dios es soberano And from time to time, y de vez en cuando people get filled with the Holy Spirit. la gente es llenada con el Espíritu Santo Even before they get baptized in water. aún antes de ser bautizado en las And aguas. this is a powerful sign of God's calling on that person's Y life. eso es una señal poderosa del llamado de Dios sobre esa vida. Many times when children want to be baptized in water, Muchas veces cuando los niños quieren ser bautizados en las aguas, not little children, but No. you know, they're adolescents. no niños pequeños, sino ya adolescentes, We pray that they receive the Holy Spirit first. nosotros oramos para que ellos reciban primero el bautismo en el Espíritu Santo. We don't want to baptize somebody who's not mature enough to understand what repentance is. No queremos bautizar a alguien que no sea lo maduro suficiente para entender lo que es el bautismo. And we've had young children in the Sunday school be baptized in the Holy Spirit Y hemos tenido niños en la escuela dominical que han sido bautizados en el Espíritu and speaking in other tongues y hablando en diferentes and lenguas crying. y llorando. And we're like, I guess we can baptize them. Entonces nos decimos, podemos bautizarlos. After a powerful experience like this, Después de una experiencia tan poderosa como esta, definitely God is showing us that He has a plan for them. entonces Dios nos está mostrando que tiene un plan para ese niño. So now a new season begins in the book of Acts, Aquí una nueva temporada empieza en el libro de los where Hechos, they begin to go to other nations. donde empiezan a ir a otras naciones Persecution in Jerusalem increases, y la persecución en Jerusalén crece. and we will continue next week with chapter 11. Y la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 11, But we praise God when we understand pero le damos la gloria a Dios cuando entendemos that God's purpose is for all men. que el propósito de Dios es para todos los He desires hombres. that all men everywhere repent. Él desea que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. And God called us to preach the gospel, Y Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio to give them an opportunity to repent. para darle la oportunidad a que se arrepientan. That's what evangelization is. Eso es lo que es la evangelización. If they have not heard the gospel, Si no han escuchado el Evangelio, how will they know that Jesus died for them? ¿cómo van a saber que Jesús murió por And ellos? you'll be surprised how many people have never heard the gospel. Y ustedes se sorprenderían cuánta gente nunca ha escuchado el They Evangelio. know about Jesus. Conocen a Jesús, They know the Bible exists. saben que la Biblia They existe might even go to church once in a while. y a veces incluso pueden que vayan a la iglesia, But nobody has confronted them with the Word of God pero nadie lo ha confrontado con la palabra de so Dios that they have an opportunity to repent of their sins para que tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados and receive Jesus as their Lord and Savior. y recibir a Jesús como Señor y Salvador. That's why we have to go and preach the gospel. Por eso tenemos que ir y predicar el Evangelio, It's not just in other nations. no solamente en otras naciones. I love it when I go to the Middle East Me gusta ir al Medio Oriente and I meet Muslims who have never heard the gospel. y conozco a musulmanes que nunca han escuchado el But there are Evangelio, many people here in Miami and in Cuba pero también hay mucha gente aquí en Miami y en Cuba who have never heard the gospel. que nunca han escuchado el Evangelio. So we are part of God's
kingdom. Nosotros somos parte del reino de And we're Dios called to be lights y somos llamados a ser luz so that God can bring many people into his purpose. para que Dios pueda traer a muchos a su How propósito. many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Let's stand up and close in prayer. Pongámonos de pie o cerremos en oración Pueden dar un aplauso al y le Señor. damos Amen. un aplauso al Señor. That God has brought us into his purpose. Dios nos ha traído a su How God propósito. wants to use us Cómo Dios quiere to usarnos give people hope, para darle a la gente to esperanza, prosper people, para prosperar a la to gente, give people peace. para darle a la gente paz. So many people are without peace. Tantos están sin paz. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We pray, Lord, that even as you sent Peter, Oramos, Señor, que así como tú enviaste a Pedro, that you would help us understand que tú nos ayude a entender that you have sent us also que tú nos has enviado a nosotros también to preach the gospel to every person. a predicar el evangelio a todos. Wherever we go, Donde quiera que we are vamos, ambassadors of the kingdom of God. somos embajadores del reino de Dios. Use us this week Úsanos esta semana for your purposes. para tus In propósitos. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen Amen, amén y amen. God amén. bless you. Greet Que each other Dios in the les love of bendiga. Jesus. Salúdense en el amor And de we'll see you Cristo. on Friday night for prayer. Y nos vemos el